Buenos días, bienvenidos a la estación radial Kinetic. Para los nuevos oyentes, soy Piega Rocío, periodista internacional de asuntos relacionados a la ciencia en general. Y hoy nos encontramos con la doctora Rosales Irene para profundizar sobre compuestos orgánicos y su importancia. Hola doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días, muy bien y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y poder contribuir con la concientización de la importancia de la química de los compuestos de carbono. Bueno, podrías comenzar haciendo un breve resumen o introducción sobre la química orgánica en general. Para una mejor comprensión de la audiencia, entonces cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, la química orgánica se centra principalmente en el estudio del átomo de carbono, ya que este es un átomo que forma enlaces fuertes muy fácilmente con la mayoría de los elementos y eso explica la gran variedad de compuestos orgánicos que hay en la naturaleza. ¿Y qué ejemplo me podrías dar de estos en la vida cotidiana? Porque uno muy común, muy conocido, es el metano, el cual encontramos diariamente en los procesos de combustión de uso doméstico, tales como en hornallas, calefacción, entre otras de sus utilidades. Y hay muchas aplicaciones de este tipo de compuestos, como el nylon en la ropa, las pinturas y adhesivos en las viviendas, en los polímeros que se utilizan para la fabricación del transporte, también están en los medicamentos, pero en donde más predomina es en la producción de alimentos y su consumo. Sí, hace un tiempo leí un artículo nombrado Alerta, agrotóxicos en la mesa, lo que me llevó a pensar que realmente la química orgánica forma parte de la producción de los alimentos, por ejemplo, desde la utilización de pesticidas, pero estos nombrados anteriormente pueden ser tóxicos. ¿Podríamos reemplazarlos por algo menos dañino? Sí. Actualmente, con mi grupo de investigación, uno de nuestros proyectos es crear diferentes pesticidas y fertilizantes naturales que sean más inofensivos para el medio ambiente y que no sean tóxicos para las personas que consuman el producto final. En Nicaragua, por ejemplo, al crecer la producción camaronera, se producen más desechos y eso contribuye a la contaminación ambiental. Entonces, estamos evaluando el uso de desechos de camarón, el cefalotórax, el caparazón y las vísceras para fertilizar las plantas. Y respecto a lo que me contás, recordé que una vez dejé las frutas al aire libre en mi cocina y se llenó de mosquitas. Buscando información de cómo combatirlas, encontré una especie de trampa casera compuesta por un bowl, una solución de agua azucarada y un film con pequeños agujeros. En poco tiempo todas estaban ahí adentro encerradas. Por supuesto que en esto no hubo ningún pesticida, ni siquiera esos spray tipo Raid. Todo es un líquido con azúcar. Entonces pensé en la posible existencia de una trampa orgánica para reemplazar los pesticidas. ¿Es posible hallar un método similar a gran escala? Por supuesto, en la agricultura está lo que se conoce como el manejo orgánico de plagas, que consiste en la aplicación de métodos para mantener en buen estado a las plantas y no contaminar el medio ambiente ni afectar de manera negativa al ecosistema en los alrededores del área donde se cosecha. Estos pueden incluir el uso de trampas de feromonas, la liberación de insectos benéficos para la planta en cuestión, cultivos trampa, etc. Por ejemplo, en los viñedos se utiliza el método de la creación de feromonas, el cual se trata de colocar tablas cromáticas, plantas ornamentales o difundir aromas con dispersores que hacen que los insectos se confundan y piensen que en esa tabla o planta hay un insecto del sexo opuesto. Al crearse una atmósfera cargada de feromonas, en el caso de los machos, estos no logran localizar la fuente y tampoco a la hembra, por lo tanto no pueden fecundarla porque no hay ninguna hembra y este método sirve además para evitar la propagación de una plaga perjudicial para la planta. Claro, además de resolver el problema medioambiental y de salud humana, también es factible económicamente la utilización de estos bioinsecticidas. Creo que es una buena alternativa para tratar los problemas de la producción de alimentos y sería de gran ayuda la difusión de este tipo de información para comenzar a reemplazar los métodos actuales por estos menos nocivos. Por supuesto, todo lo que, además de ser orgánico, favorezca el medio ambiente
debería ser bienvenido, ya que debemos evaluar el costo ambiental también. Por ejemplo, los polímeros también son compuestos orgánicos, pero en contrapartida no son biodegradables y el plástico se utiliza en casi todo, en el envasado, en la ropa, en las bolsas de basura. Otro ejemplo sería también los sorbetes de plástico, ya que se dejaron de utilizar por la gran contaminación que generan y se han reemplazado por bombillas reutilizables y descartables que sí son biodegradables. Bueno, cambiando de tema, el otro día navegando por el internet encontré videos que demostraban que el jugo de limón se puede obtener energía. Es decir, se crea una pila con 2 limones conectados a un voltímetro mediante un clavo galvanizado en un limón y otro de cobre en el segundo limón, generando así un aumento de voltaje. ¿Es cierto esto? Es cierto. Esto sucede gracias a la presencia del ácido cítrico en el limón, que libera electrones en el ánodo de zinc y se mueven hacia el cátodo de cobre. Se produce una reacción redox en donde el zinc se oxida y el cobre se reduce, generando así la corriente eléctrica que nosotros vemos y es detectada por el voltímetro. Relacionado al hablado y teniendo en cuenta que a partir de un alimento como el limón podemos obtener energía, también así lo podemos ver en una especie de insecto, la avispa oriental, que estos poseen la capacidad de absorber la energía solar, transformándola en energía eléctrica y energía química para su uso cotidiano. ¿Sabías? Sí, me informé sobre el tema, ya que leí su libro, La naturaleza de los compuestos orgánicos, donde en uno de los capítulos profundizaste sobre la gran capacidad de este insecto, ya que es el único animal capaz de realizar esta transformación. Gracias a las aminas, que están presentes en su exoesqueleto, puede generar energía eléctrica tal como lo hacen las plantas mediante la fotosíntesis, y actuando también como una célula solar orgánica. Sí, básicamente los compuestos orgánicos están en todos lados, desde las cáscaras de huevo que tiramos a la basura cuando hacemos una torta, hasta los gases residuales que salen del tubo de escape cuando encendemos el motor del auto. Con esta relación nosotros podemos imaginar la dimensión de las aplicaciones de estos compuestos. Vos me habías comentado que también los podemos hallar en los medicamentos. ¿Cuál es la importancia de la orgánica en este campo? En el campo de la medicina se utilizan mayormente este tipo de compuestos gracias a que se necesita una relación fármaco-receptor adecuada para la acción curativa. Los receptores en el organismo son de gran tamaño y las cadenas carbonadas de los compuestos orgánicos son muy adaptables para esta relación antes mencionada. Además, junto con los grupos funcionales con acciones químicas definidas, gracias a ellos tenemos una gran variedad de fármacos. Bien, en conclusión, los compuestos orgánicos los podemos encontrar en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y como todo tiene sus pros y sus contras. Estos pueden contribuir a la disminución de la utilización de compuestos sintéticos nocivos, ser más económicos y en ocasiones hasta se pueden reutilizar desechos. Dentro de las desventajas, en algunos casos son tóxicos, no biodegradables y contaminan, entre otras cosas. Con esto, terminamos la entrevista realizada el día de hoy. Gracias, doctora, por su compañía y por toda la información brindada. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí y compartir mi pasión por la investigación en temas relacionados con la química. Adiós. No, por favor. Nos encontramos en el próximo programa de radio Kinetic. Hasta luego.